Soy Steve Lawson y estoy muy agradecido por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Primero que todo, debo agradecer a mi buen amigo, el Dr. Noé Acosta, por la invitación para llevarles este mensaje. Agradezco también a Dios por el trabajo que se está llevando a cabo en el Seminario Reformado Latinoamericano y he tenido el privilegio de estar allí en persona. He viajado a Medellín 2 veces y he visitado Bogotá una vez y puedo ver la obra de Dios, por lo cual estoy muy agradecido. Y yo sé que este mensaje se va a extender por todo el mundo de habla hispana. Llegará a Centroamérica, a Suramérica y también por todo el Caribe. Así que confío en que la palabra de Dios saldrá con gran poder mientras llevo este mensaje. Ahora, se me ha pedido que hable sobre el tema de la soberanía de Dios. Y a modo de introducción, hablaré brevemente sobre los atributos de Dios. Así que quiero comenzar refiriéndome a un pasaje de la Escritura, Romanos 11, verso 36. Romanos 11, verso 36, el cual resulta ser mi versículo favorito en la Biblia. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una declaración muy sucinta de la soberanía de Dios, y es muy importante que entendamos lo que significa. Permítanme comenzar contándoles un episodio en la vida de uno de mis mentores, el fallecido y gran teólogo R.C. Sproul, al cual le preguntaron una vez cuál es la mayor necesidad de la gente en el mundo. Y sin dudarlo, el Dr. Sproul respondió: su mayor necesidad es saber quién es Dios. Inmediatamente se le hizo una pregunta de seguimiento: ¿cuál es la mayor necesidad de la gente en la iglesia? Y de nuevo, sin dudarlo, el Dr. Sproul respondió: la mayor necesidad de la gente en la iglesia es saber quién es Dios. No puedo pensar en un tema más importante que Dios. El conocimiento de Dios y quién es Dios se eleva por encima de cualquier otra área secundaria de conocimiento que alguien pueda tener. Es el conjunto de conocimientos más importante que alguien pueda tener. A. W. Tozer dijo una vez: dime qué te viene a la mente cuando piensas en Dios y te diré todo lo demás sobre tu vida. Por eso es importante que sepas quién es Dios, porque da forma a nuestra adoración, revela el pecado en nuestra propia vida, nos señala a Cristo, moldea nuestro carácter, moldea nuestro ministerio, da energía a nuestra evangelización, profundiza nuestra reverencia, calma nuestros temores, enciende nuestra motivación y edifica nuestra fe. Todo esto es el resultado de un conocimiento preciso y verdadero de quién es Dios. Dios habló a través del profeta Jeremías en Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Así que primero debemos entender quién es Dios y luego, en segundo lugar, debemos conocer personalmente a este Dios. Jesús oró en Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna es conocer a Dios en una relación personal, íntima, experiencial, para que caminemos con Dios. Y para conocer a Dios de una manera más profunda, realmente debemos saber cómo es Dios. Así que, para entender cómo es Dios, necesitamos conocer lo que los teólogos llaman los atributos de Dios. Los atributos de Dios nos dicen cómo es Dios. Los atributos de Dios son las perfecciones divinas
que le pertenecen y definen su carácter. Constituyen el ser de Dios. Describen la persona de Dios. Algunos de estos atributos son la santidad de Dios, que Él trasciende toda su creación, es majestuoso, es alto y sublime, es regio, es rey, es celestial, es perfecto en todos sus caminos, sin mancha ni defecto. Está la justicia de Dios, que Dios es su propia norma y mide todo por su propia santidad y que castiga toda la falta de conformidad con su ser perfecto y recompensa la justicia. Está la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso y nada es imposible para Dios, que Él puede hacer cualquier cosa y todo lo que Él decida hacer. Está la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes, con la plenitud de su ser. No hay lugar donde Dios no exista, ya sea en las alturas del cielo, en la tierra o incluso en la profundidad del mismo infierno. Es omnisciente y significa que todo lo sabe. Dios conoce todo lo que se puede conocer, lo sabe todo, inmediata y eternamente. Nunca está aprendiendo, nunca gana conocimiento y nunca tiene un lapso de memoria. Nunca olvida lo que una vez supo. Él conoce todo de manera perfecta. Dios es verdad. Y esto significa que Él dice la realidad de cualquiera sea el asunto que esté tratando. Es un Dios que dice las cosas como son. Él es misericordioso. Se compadece de los que están en problemas. Es un Dios de gracia. Y Él muestra favor inmerecido a los que no lo merecen. Dios es amor. Se entrega sacrificialmente para buscar el mayor bien en la persona que Él ama. Es un Dios de compasión. Tiene un corazón tierno hacia los quebrantados de corazón. Y es un Dios de ira. Está lleno de ira perfecta contra todo lo que no se conforma a su propia santidad. Debemos conocer a este Dios como se revela en la Biblia. No podemos simplemente tener imaginaciones acerca de cómo pensamos que es Dios. No, debemos mirar en la revelación de la palabra de Dios y creer a Dios como Él se nos representa en las páginas de la Escritura. Hay muchos otros atributos que podría mencionar y escribí una serie entera sobre los atributos de Dios. Escribí todo un libro acerca de este tema. Pero esto es suficiente para sentar una base. Y específicamente, hay un atributo que aún no he mencionado y quiero abordarlo en este mensaje, y es la soberanía de Dios. La palabra soberanía significa autoridad suprema, y la soberanía de Dios significa que Él posee y ejerce el derecho indiscutible de gobernar todo lo que ha creado. Significa que Dios es el único gobernante del universo, que Él es Dios y no hay otro, que Él gobierna y reina sobre todo. Él gobierna y reina sobre el cielo, sobre la tierra, ángeles y demonios, eventos y circunstancias, sobre gobernantes y jueces, sobre los grandes y los pequeños, sobre las naciones, sobre la historia, sobre el tiempo y la eternidad, e incluso sobre los destinos eternos de cada ser humano. Para considerar la soberanía de Dios en este mensaje, quiero abordar simplemente la primera mitad de este versículo que leí al principio en esta introducción, Romanos 11:36. Y contiene tres frases preposicionales y quiero que las escuchen de nuevo. Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas. Esa es la declaración más abarcadora y comprensiva del universo. Nada queda fuera de esa afirmación. He aquí toda una teología sistemática en pocas palabras. He aquí una completa visión cristiana del mundo en pocas palabras. De hecho, aquí está toda la Biblia en miniatura. Nada queda fuera de esta afirmación. Y dentro de esta afirmación está todo el universo y toda la historia humana, tanto la eternidad pasada como la eternidad futura. Escúchenlo una vez más, porque de Él y por Él y para Él son, escuchen esto, todas las cosas. Así que vamos a desglosarlo. Cuando Pablo escribe de Él, está diciendo que Dios es la fuente de todas las cosas. Y cuando dice por Él, está diciendo que Dios es el medio de todas las cosas. Y para Él, Dios es la meta de todas las cosas. Dicho de otro modo, de Él, de Dios, significa que Él es el arquitecto de un plan desde toda la eternidad pasada, por el que todo lo que sucede ha sido prescrito por Dios. Por Él significa que Dios es el administrador o el ejecutor de todo lo que sucede. Y para Él significa que Dios es el objetivo y el propósito de todas las cosas. O dicho de otra manera, al considerar estas tres frases preposicionales, cuando dice todo es de Él, se refiere a su voluntad soberana en la eternidad pasada. Cuando dice todo es por Él, se refiere a su actividad soberana en el tiempo. Y cuando dice todas las cosas son para Él, eso expresa el objetivo de que todo es para su gloria soberana durante toda la eternidad futura. Hay un tesoro de teología contenido en solo la mitad de ese versículo. Y hay otros versículos en el Nuevo Testamento que dicen más o menos lo mismo. Primera de Corintios 8, verso 6, dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y allí las frases preposicionales son de Él, para Él, por Él, a través de Él. En 1 Corintios 11, verso 12, la Biblia dice, todo procede de Dios. En Efesios 4, verso 6, dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es, escuchen esto, sobre todos y por todos y en todos. No hay ningún lugar en el universo en el que Dios está excluido. Dios está en medio de todo. Dios está obrando todo para sus propios propósitos soberanos. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, refiriéndose al Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, no hay nada que exista que no haya venido de Dios. Y Dios tiene su mano sobre ello en todo momento. Y Dios lo está obrando para su propio soberano placer y propósitos. Y todo es para su gloria. En Hebreos 2, verso 10, leemos casi lo mismo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten.
Entonces, quiero que veamos aún más cuidadosamente estas tres frases preposicionales y quiero que las vean bajo tres encabezados. Y quiero que piensen conmigo. Quiero que vean estas tres frases preposicionales en primer lugar bajo la creación, los actos de Dios en la creación. Y luego, en segundo lugar, bajo los actos de Dios en la historia y la providencia. Y en tercer lugar, en la salvación. Tomemos entonces primero la creación. ¿Cómo estas tres frases preposicionales se relacionan con la creación? Creo que verán fácilmente que en primer lugar, Él es la fuente de todas las cosas. Dice, de Él son todas las cosas. Sabemos que eso es cierto en la creación. Todas las cosas han llegado a existir por la mano de Dios. Solo Dios ha creado lo que en latín se llama ex nihilo, significa de la nada. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. En Génesis 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo Dios es el creador increado. Él es la primera causa no causada. Es Dios quien ha puesto todo en movimiento de la nada. Y en Juan, capítulo 1, verso 3, leemos acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien fue parte del acto creativo de Dios. Con Él leemos, todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose a Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y otra vez en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Así que vemos que es Dios quien es el poderoso creador de todo lo que hay. Y es Dios y solo Dios quien es el creador de todo el universo. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y es Dios quien ha hecho todo. Así que vemos desde el principio que Dios es el creador. James Montgomery Boyce, gran expositor de la Biblia y teólogo, dijo, si algo existe, entonces Dios, que es el primer Dios no causado, debe existir y ser el creador de todo. Pues bien, no solo toda la creación proviene de Él, sino que toda la creación es por medio de Él. Lo que significa es que Dios es quien sostiene todo lo que ha creado. Y es Dios quien sostiene y mantiene todas las obras de sus manos. En Colosenses 1:17 la Biblia dice, todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Él es el pegamento que mantiene unidas todas las moléculas y todo lo que hay en el universo para que no se desintegre. En Hebreos 1, verso 3 leemos, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene el mundo entero en sus manos. Todo descansa sobre sus fuertes hombros. Y momento a momento es Dios quien mantiene el universo funcionando y andando. Es Dios quien mantiene el globo terráqueo girando y rotando una vez cada 24 horas. Es Dios quien mantiene la Tierra en su eje, en el ángulo correcto. Es Dios quien mantiene la Tierra exactamente donde está. Ni más cerca del Sol o nos quemaríamos, ni más lejos del Sol para no congelarnos. Es Dios quien controla el clima. Es Dios quien hace que los ríos fluyan hacia el océano y luego la evaporación y el agua es arrastrada hacia las nubes. Y es Dios quien envía el viento y sopla las nubes sobre la tierra. Y es Dios quien causa la lluvia y la lluvia cae sobre las montañas y en los valles y desemboca en los ríos y los ríos desembocan en el océano una vez más. Es Dios quien mantiene todo ese ciclo en movimiento. Es Dios quien controla
controla este universo y este planeta en el que vivimos. Y permítanme asegurarles que nunca estallará y nunca implosionará, porque Dios lo sostiene momento a momento. Y todo es para Él. Todo es para Dios. Todo lo que Dios ha creado tiene el propósito supremo de mostrar cuán grande es Dios. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La altura del cielo habla de su trascendencia. Los volcanes que entran en erupción y los terremotos dan testimonio de su poder y su fuerza. El envío de la lluvia, su misericordia y su bondad. Toda la creación es para que Dios exponga la grandeza de quién es Él. Fue Juan Calvino quien dijo, todo el universo creado no es más que un teatro para la gloria de Dios. Y permítanme decir en este punto, esta es la razón por la que nosotros como cristianos nos oponemos rotundamente a la mentira de la evolución. La evolución es un ataque frontal a la gloria de Dios. La evolución desplaza a Dios como la fuente de todas las cosas y lo reemplaza con alguna ocurrencia aleatoria que tuvo lugar en el espacio exterior con solo gases explotando en un universo pulsante. Todos estos son realmente intentos de desplazar a Dios para no darle la gloria y el crédito de que es Dios quien ha hecho todo de la nada. Y esto es cierto, no solo para la creación, a través de Él, por Él y para Él, sino también para la historia y la providencia. Así que no solo Dios creó el planeta en el que vivimos, sino que Dios ha escrito el guión de lo que ocurrirá en este planeta. Todo es de Él. Dios, antes de la fundación del mundo, tenía un plan maestro para la historia humana. Y todo lo que ocurriría y todo lo que vendría a ocurrir, todo es parte del plan maestro de Dios. Hechos 2:23 se refiere a ello como el plan predeterminado. Efesios 1:11 lo describe como el designio de su voluntad. Efesios 3:11 habla de su propósito eterno. En Romanos 9:11 se refiere a él como el propósito de Dios. Hebreos 6:17, la inmutabilidad de su consejo. En Romanos 8:28, simplemente habla de su propósito. Verán, antes de que Dios creara algo, Dios diseñó su plan maestro para lo que tendría lugar en la historia humana. Dios no está inventando esto sobre la marcha. No, Dios tenía un plan maestro desde la eternidad pasada. Y permítanme darles algunas marcas distintivas de este plan maestro. Número 1, es eterno. Es desde antes de la fundación del mundo. Segundo, es singular. Lo que significa es que solo hay un plan maestro. Y que todo lo que ocurre es parte de este plan maestro único. No solo la prosperidad, sino también la adversidad. No solo el bien, sino también el mal. Todo es parte del plan de Dios y para su gloria. Es inmutable. Significa que Dios nunca alterará su plan. No hay un plan B. No hay un plan C. Solo hay un propósito eterno de Dios que Él ha escrito para todo lo que sucede. Lo incluye todo. En otras palabras, todo lo que ocurre es parte de este plan. Nada toma a Dios desprevenido.
Incluso la rebelión de Lucifer en el cielo, ser expulsado del cielo, incluso la rebelión de un tercio de los ángeles arrojados a esta tierra para convertirse en demonios, todo eso es parte del plan maestro de Dios. Incluso el pecado original de Adán y el ceder a la tentación de la serpiente, todo eso es parte del plan de Dios. No significa que Dios sea el autor del pecado, sino que es el autor de un plan que incluye el pecado. Todo lo que sucede ha sido preestablecido en este propósito y plan eternos. Quinto, es omnisciente, con asombrosa brillantez y genio divino, en formas mucho más allá de lo que podemos entender, tan altos como los cielos, sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? La respuesta es ninguno de nosotros. No. Con una brillantez más allá de nuestra comprensión, es Dios quien ha sido la mente maestra de este plan. Y finalmente, glorifica a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Por tanto, la historia y la providencia, y cuando digo providencia me refiero a todo lo que sucede. Todo viene de Él. Él es soberano. Este es su universo. Este es su plan. Y todo es a través de Él. Y eso significa que Dios es el ejecutor y administrador de su decreto eterno. Todo lo que Él planeó, Dios lo está llevando a cabo. Quiero que escuchen algunas escrituras sobre este punto, porque la Biblia habla muy claramente sobre esto. Isaías 14, versos 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aquí hay dos preguntas retóricas cuya respuesta es nadie. Todo lo que Dios ha planeado, Él lo llevará a cabo. Nadie puede frustrar el propósito y el plan de Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Y cuando leemos Isaías 46, comenzando en el verso 8, extendiéndose hasta el 11, encontramos un pasaje extraordinario. Quiero que presten mucha atención a este texto. Acordaos de esto. Y la razón por la que dice recuerden es porque somos propensos a olvidarlo. Acordaos de esto. Y tened vergüenza. En otras palabras, puedes contar con esto. Volved en vosotros, prevaricadores, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí.